donde es demasiado abstracto, y esta parte de ver y de sentir el espacio, y es muy diferente ver la fotografía en el espacio que en el tiempo, ¿no? Porque si no sucede lo mismo con el video que con el cine, que nada más lo vemos mientras pasan, y la fotografía tiene esta cualidad de ser un objeto que nos permite contemplarlo, dialogarlo, sentirlo, ¿no? Es una de las grandes cualidades que me gusta de la fotografía análoga, y que yo crecí haciendo fotografía análoga, pero ahora tengo que vivir de hacer fotografía digital, ¿no? Los medios de comunicación. O sea, es muy curioso. Pero en este libro la experiencia fue muy interesante, porque lejos de ver los espacios, cuando nosotros trabajamos en este proyecto, lo hice con David Lira, un norteamericano que ahora es mexicano. Él se hizo mexicano, que es un escritor y periodista que ama México, y él es de los pocos norteamericanos que vienen y que se nacionalizan como mexicano, y que quieren ser mexicanos, y que también quieren vivir y disfrutar y padecer esta ciudad. Y entonces le pidieron a él hacer este libro, y él me invita a hacer la fotografía, y lo que nosotros buscamos es tratar de buscar estos espacios, como era un poco mi experiencia y mi gusto de experiencia, estos espacios vivos, habitables, donde la gente estuviera ahí. Y hicimos una investigación en los diferentes archivos de fotografía, y nos encontramos con espacios muy interesantes y situaciones históricas también muy, muy interesantes, donde la gente participaba en estos espacios. Y nosotros tratamos de alguna manera replicar esos espacios, más o menos desde la misma angulación, y tratando de que estuviera más o menos vivo y con la misma gente. La cosa fue imposible, pero me llevó a entender dos cosas de esta ciudad que yo jamás había entendido, y que, por ejemplo, el trabajo de Araúd nos puede mostrar muy bien ahora, porque es un punto de vista muy interesante. Ese punto de vista que no nos da el avión, por ejemplo, porque el avión siempre nos va a dar una angulación de 45 a 35 grados, porque no podríamos estar así de manera cenital. Y este mundo que nos está descubriendo Araúd, por ejemplo, es totalmente cenital, y es una visión radicalmente distinta, que a veces es tan abstracta que nos perdemos en el lugar donde estamos, pero que es bella desde el punto de vista estético, ¿no? Qué interesante es esto, y nos invita a buscar un poco más, y eso me parece muy interesante. Y acá lo que nosotros era, pues, tratar de buscar qué estaba pasando con la ciudad, y nos subimos a 3, 4, 5 pisos, y nos damos cuenta que la ciudad era muy chaparra. Para mí fue sorpresivamente decir, bueno, ¿por qué es tan bajita mi ciudad? Uno, como yo siempre la había visto a ras de piso, pensaba en estos edificios, etcétera. Al menos esta parte de lo que es la Ciudad de México ahora, bueno, Santa Fe, Reforma, etcétera, nos la han elevado. Los segundos pisos de alguna manera nos elevaron también la ciudad. Ustedes se pueden subir al segundo piso y prácticamente pueden ver la ciudad. Es una ciudad baja, por muchas razones, desde el terreno, y ahí, bueno, entra el rollo de los ingenieros, los arquitectos, etcétera. O sea, tienen sus razones de por qué la ciudad es así. Pero pues yo me imaginaba, como la viví de chavito con los tranvías, ahora que nos lo recuerda esta película de Roma. Yo viví ese tipo de ciudad que me emocionaba mucho, y que yo me subía de mosca en los tranvías, y siempre se bajaba el señor con una vara para bajarnos atrás a todos los chavitos que nos subíamos, porque tenían un lugar donde nos podíamos trepar y esconder del chofer. Y bueno, ese mundo fantástico que se está perdiendo, pero que de alguna manera está ahí, porque a nosotros, a los que estamos en la tierra, podemos ver en algunos lugares las vías. Aquí todavía, en este mismo tren ya existía desde esa misma época, y estaba conectado con toda la ciudad. Yo lo usaba de manera cotidiana. Esa ciudad, sin embargo, para mí, de repente, cuando subo a los edificios, me pareció sorprendente. Y otra cosa que es un mito, y que la verdad es que peleamos mucho por eso, lo cual está bien que peleemos por nuestros árboles, pero la ciudad no tenía árboles. O sea, ustedes revisen las fotografías y están pelones. La Condesa no tiene un solo árbol. La Roma no tiene un solo árbol. La ciudad, lo que es el primer cuadro, prácticamente 2 o 3 por ahí, y ahora está llena de árboles. Y eso me sorprendía y me molestaba, porque yo quería hacer, por ejemplo, una fotografía del Parque México, y el edificio más alto, que tiene como entre 6 y 7 pisos, no me dejaba ver el teatro de ese foro isabelino que está
en la Condesa, en el Parque México. No lo podía ver porque hay una gran cantidad de árboles. Entonces esto también nos da cuenta, nos da idea de esta ciudad que creció, ¿no? Y que se está transformando como un ente vivo, que todos los días se ven cosas interesantes y fantásticas, que es lo que nos permite vivir y convivir y coexistir en esta ciudad. Después les voy a pasar también, esta es una revista que es Ensamble, salieron 4 o 5 números de esto, y es una revista que tiene que ver con la ciudad y la arquitectura. Y ahí también me tocó trabajar, y otra vez insistiendo yo en esta parte de decir dónde está la gente en estos espacios, cómo se vive, qué se piensa, qué se siente. Pues la historia, mi propia historia y mi propio gusto de esta ciudad, que digo yo que la amo como un padre o como una madre, sin condiciones y sin, con todas sus virtudes, sus ventajas y sus vicios. Así es como me gusta ver la ciudad, y así es como yo trato de retratar esta ciudad. Me llevó a buscar diferentes personajes en la ciudad. A mí lo que me interesa mucho es tratar de buscar a las personas, dialogar con ellas, establecer con ellas de alguna manera un contacto, pero también a partir de ellas tratar de decir cosas, ¿no? Y una de las cosas que digo, por ejemplo, en este libro de Masagua Choloscatopong, que ya está rolando por ahí, es que habla, por ejemplo, de la discriminación, ¿no? Habla también de del racismo que hay sobre ciertos grupos, y cómo también la ciudad discrimina, y cómo también la ciudad es racista, ¿no? En muchos espacios, en muchos lugares, pero también cómo la ciudad, hay una parte de la ciudad que es violenta, pero también hay espacios que por esta violencia, por esta delincuencia se están transformando. Entonces la ciudad finalmente nos está diciendo todas estas cosas que estamos padeciendo día a día, ¿no? Porque entonces empiezan las rejas, empiezan los alambres de púas, empiezan los grandes muros, etcétera, las policías, las guardias de seguridad, los guaruras en diferentes lugares que no te dejan pasar, etc. Todo esto lo que nos habla es de una ciudad también en caos, pero finalmente habitable, porque hasta ahorita seguimos y pensamos. Este personaje que me parece fundamental, que me gustaría que Rebeca nos contara, porque aparte ya estamos en el tiempo para cerrarlo, es fundamental en torno a Eppens, ¿no? Si se fijan, la figura de la exposición y lo que han visto en los pasillos es este mural que se llama Historia de la Construcción Mexicana. Es primero una interpretación histórica del palimpsesto que estabas mencionando, ¿no? Si se fijan, y aparte es un tema hasta de psicoanálisis que como mexicanos deberíamos tener, ¿no? Vivimos en una ciudad prehistórica, bueno, prehispánica, primero prehistórica, y en el aeropuerto nuevo, prehistórica, prehispánica, colonial, virreinal y ahora moderna, y son las 3 capas que Eppens muestra. Decía como personaje también porque Eppens es un personaje bastante olvidado que nos dio mucha luz, Beca, en torno a la historia de él como personaje y como artista, y sobre todo da cuenta de estas barreras o coexistencias de la ciudad en el mismo lugar. Entonces, nada más quería contarles eso, si quieres, Beca, decir algo, y al final cerramos cada quien con una intervención si quieren, y también no sé si hay preguntas que se quieran hacer del público, y con eso ya cerramos. Bueno, pues muchas gracias a los 3 fotógrafos que están aquí hablándonos de sus miradas. Yo un poco como que me quiero adelantar al tema de las preguntas, porque escuchándolos también hay unos temas que creo que se espejean mucho con la exposición, y que me gustaría como que tal vez pusiéramos sobre la mesa y hubiera como una pequeña charla, y ya después abrimos. Sobre lo que me pregunta Juan José, lo que menciona de Eppens, sí, un poco como que Eppens terminó siendo el núcleo de alguna manera central de la exposición, porque justo como les explicaba al principio, a partir de su mural, eso nos permitió esta idea de ver la ciudad desde distintos niveles y leerla desde distintos niveles. Pero el tema de él también era fundamental tenerlo como centro, por esto que menciona Juan José de un personaje olvidado. Pues es realmente muy olvidado, porque ya nadie se acuerda de algo importantísimo que hizo Eppens, que fue el escudo nacional. El escudo nacional actual lo diseñó Francisco Eppens. Esto lo hizo en 1968 a petición de Gustavo Díaz Ordaz.
Entonces también por eso queríamos mostrarlo, porque ahora que vayan a la exposición lo van a ver. Él atraviesa esta ciudad en estos niveles de lectura, hace que la ciudad sea atravesada por un Quetzalcóatl, que empieza, además es muy simbólico la construcción de la ciudad, porque empieza siendo de plumas, ¿no? Como es Quetzalcóatl, y termina siendo de acero. Entonces un poco como en la primera ciudad, la ciudad prehispánica virreinal, ¿no? Que sería el cimiento literal y simbólico de la ciudad moderna, es una ciudad hecha de piedra, de barro, ¿no? De materiales orgánicos, y termina siendo una ciudad de acero. Pero lo interesante de este Quetzalcóatl es que el rostro, que esta es una obra de 1964, ya tiene el rostro del escudo nacional. Y es un motivo muy constante de Eppens, este rostro del águila enojada, y por eso es que Díaz Ordaz le pide de alguna manera a él que lo haga, porque Gustavo Díaz Ordaz quería que el águila se viera enojada. No, sobra decir que era un personaje bélico él en sí mismo, ¿verdad? Pero a él le parecía que era muy importante que un pueblo que luchó 2 veces por su libertad, ¿no? Pensando en la independencia y la revolución, fuera representada por un escudo que mostrara esa rabia y ese furor del pueblo mexicano. Y entonces este es un motivo que Eppens ya había trabajado mucho y lo vemos en el mural. Entonces de alguna manera es casi como si este mural que habla de la historia constructiva de México fuera como un primer ejercicio de alguna manera del escudo nacional. Entonces, bueno, eso era como solo un apunte sobre lo que decía Juan José. Pero sobre los temas que nos estaba platicando un poco, me gustaría solo retomar algunas cosas y quizá ya después habría las preguntas. Lo que mencionaba Juan José de Dr. Atl y de Le Corbusier es también fundamental para entender cómo nosotros mismos también hemos visto nuestra ciudad, ¿no? Son referentes básicos para eso y creo que es también importante mencionarlos como un antecedente de lo que estamos mostrando aquí. Le Corbusier, por ejemplo, decía que el objeto más hermoso que había creado un hombre era el avión, y él quería que las ciudades, ¿no? Si piensan por ejemplo en Brasilia está hecha como con forma de avión, ¿no? Entonces también esa idea de aerofoto y los aviones, y es como un tema muy interesante que creo que valdría la pena, ahorita no da tiempo, pero tal vez que se echen un clavado en los textos de Le Corbusier. Y también lo que mencionaba Juan José, los avances tecnológicos que hizo Aerofoto, creo que eso es muy interesante también, tal vez si Santiago nos puede como contar un poco de eso, de cómo sí, la tecnología con la que retratamos nuestra ciudad va cambiando y también qué retos supone eso, ¿no? Porque los mosaicos que van a ver, digo, no explico el proceso completo, Juan José, pero es fascinante porque lo que ven ahí es el resultado de una labor titánica de estos 500 empleados que tenía la empresa, que no era solo el vuelo, ¿no? O sea, nos hace muy fácil ahorita pensar, sí, se trepaban al avión y tomaban fotos desde ahí, pero después hacían un mosaico en físico, o sea, imprimían esas fotos en una nave industrial con mesas enormes, iban armando el rompecabezas que mencionaba Santiago, que no es una tarea fácil, y después volvían a tomar una foto ya de este mosaico terminado desde arriba para tener el resultado final que nosotros vemos aquí. Y no sé si tal vez como que nos pueda platicar un poquito más de eso. Del trabajo de Sumi nos parecía también muy interesante incluirlo en la exposición, como hablábamos de este tema de la verticalidad, pero precisamente porque ella trabaja mucho la relación de la arquitectura con el cielo. Y este primer núcleo de la exposición lo titulamos Construir hacia las nubes, que de alguna manera es como un préstamo de uno de los primeros textos, de los primeros tratados arquitectónicos que se hizo en torno a los rascacielos, que se llamaba Building to the Skies, de un norteamericano que es Alfred C. Bosson. Building to the Skies, construir hacia los cielos, hacia las nubes, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el poder simbólico de la arquitectura. El construir hacia el cielo no es nada nuevo, eso aparece desde los zigurats de Mesopotamia, ¿no? Incluso lo vemos en la arquitectura prehispánica, piensen en Monte Albán, la idea de transformar un cerro para construirlo más cerca del cielo posible, ¿no? Y la misma verticalidad, que bueno, la arquitectura prehispánica es quizá un poco más horizontal, pero también tiene esta idea de verticalidad, ¿no? La arquitectura egipcia sin duda también, con las pirámides, vemos esa intención de siempre querer acercarse al cielo, porque hay por supuesto algo muy simbólico y algo muy poderoso en esa idea de que estás, pues como dice el propio nombre del rascacielos, ¿no? Estás rascando las nubes, estás llegando hasta allá. Entonces no sé, tal vez como que si Sumi nos pueda dar alguna reflexión de qué significa ahora como jugar con esa idea de cómo los edificios tocan el cielo.
Y de Federico me llamó mucho la atención cosas que él decía como hablaba de la fotografía en el espacio y el tiempo, y eso también es algo que quisimos de alguna manera reflejar aquí, porque cuando hablamos de historia, esto es algo que dice un teórico alemán increíble que se llama Karl Schlögel, que dice, en el espacio leemos el tiempo. Cuando hablamos de historia, hablamos de acontecimientos, pero se nos olvida que esos acontecimientos sucedieron en un espacio, sucedieron en un lugar, y cómo ese lugar también transforma lo que sucede ahí, ¿no? Y creo que eso es lo que hace también Federico de alguna manera. Nosotros aquí estamos presentando la ciudad en obra, la ciudad que se va construyendo, y ya que lo que nos muestra Federico es ya el acontecimiento que sucede en esa ciudad. Él, por ejemplo, ahorita no mencionó uno de sus trabajos más interesantes, que es el trabajo actual que creo que ya está cerrando, 12 años de documentar las procesiones a la villa, pero muy particularmente las procesiones de grupos que llamamos como cholos, ¿no? Sería un poco la idea, y cómo conviven con ese espacio, ¿no? Es decir, sí, claro, sucede la procesión, pero la procesión no es un hecho aislado en un vacío, ¿no? Sucede en un espacio real y que estamos también mostrando aquí, que es la nueva basílica. Y ahora que decías también la ciudad chaparra, pensaba en la portada que hizo Santiago para el Vértigo Horizontal de Juan Villoro, como si nuestra ciudad es... ¿Sí estudias? Ay, perdóname, pensé en la tuya, perdón. Ok, pero justo pensé en esta idea de Villoro del vértigo horizontal, ¿no? Nuestra ciudad te da vértigo no porque sea muy alta, sino porque no termina, sigue y sigue y sigue. Entonces, bueno, eso también como que me pareció una buena reflexión, y que también ese vértigo horizontal de alguna manera está presente en estos mosaicos, ¿no? Pero bueno, no sé si como que quieran también, en el caso de Federico también me pareció importante un tema que no tocamos antes en las charlas, que es el metro, porque en estas procesiones que él documenta, también documenta la de San Hipólito, y esa es una procesión que sucede en el metro. Entonces también como estos personajes que tú documentas conviven con esa obra de infraestructura, creo que sería interesante, porque Federico se va como si fuera su propia manda cada 28 a San Hipólito y cada 12 de diciembre a la basílica. Entonces bueno, no sé si quieran como tal vez hablar de todo este choro que me eché. Bueno, y preguntas también nos pueden Sí, por favor. Pues para mí esta relación de los edificios cielo, que me estabas preguntando, para mí tiene muchísimo que ver con la percepción que tenemos del día a día mientras caminamos en la ciudad. Yo cuando veo edificios, veo el cielo, y lo que más me influye viendo un edificio es qué hora del día es atardecer, está nublado. Entonces para mí el paisaje de mis alrededores es ver hacia el cielo para ver los edificios. Entonces siempre, aunque estemos en una ciudad chaparra, tú sigues teniendo que ver para arriba, ¿no? Entonces toda esta ciudad siempre, desde el punto de vista humano, es ver hacia arriba. Entonces siento que esa es como la relación para mí como fotógrafo. Bueno, también para cerrar, creo que esta ciudad es fascinante, ¿no? Por donde lo veamos. Ya hablamos como de tiempos prehistóricos, como la geología de la misma ciudad. Imaginar cómo antes, cuando estaba el lago, cuando estaban los volcanes activos, imaginar toda esa vegetación cuando ni siquiera estaban en las civilizaciones prehispánicas en México. Después imaginarse este mundo y este mundo prehispánico cuando estaba la gran Tenochtitlan ahí. ¿Quién no ha estado en algún punto tal vez subterráneo, a nivel de cancha o arriba, y ver la ciudad e imaginarse cómo se veía? Y lo que es hoy en día también la ciudad en lo que se ha convertido. Creo que me pasaba, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Imaginarme tal vez ese trayecto entre Xochimilco y Tenochtitlan, ¿no? Cuando voy caminando en el centro histórico y pensar, quién sabe qué cosa habrá abajo, ¿no? Que ni siquiera se han descubierto. Creo que no debemos olvidar que esta es una ciudad lacustre. Agradecemos que sus preguntas nos levanten la mano. No sé si la levantó. Porque teníamos aquí una primera. Bueno, ya, voy a ser muy breve, ¿no? Entonces, creo que también, y una de las conclusiones que he tenido en esta ciudad, que coincido con Federico, perdón, sí. Nosotros los chilangos tenemos también que pensar y tenemos que reconfigurar qué ciudad queremos, hacia dónde la queremos llevar. Creo que tenemos también que reflexionar nuestros actos día a día, cómo la queremos, y no pensar en una ciudad que va a ser como un Blade Runner destrozado o como algo así, sino tal vez
empezar a tomar ciertas decisiones personales para que cuando lleguen otras generaciones, por ahí una pequeñita, pueda disfrutar la ciudad como nosotros la estamos disfrutando. Entonces, creo que es la conclusión que tengo de esta maravillosa Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias. Lo que uno hace a través de la fotografía, ahorita que comentaba Beca esta parte histórica de lo que uno hace con la foto y esta cualidad de la fotografía, me voy a robar un título que tenía Renato Leduc que llama Historias de lo Inmediato. Uno hace con la fotografía estas historias de lo inmediato, de lo que sucede en ese momento. Y sin embargo, justo cuando termina uno de hacer esa foto se convierte en algo histórico. Entonces es muy curiosa esta relación entre la inmediatez de la fotografía y la parte histórica que le queda, y que cuando uno no lo sabe en el momento, y mira que me he dedicado mucho a hacer la foto, uno no sabe en el momento qué es lo que está registrando y qué tan importante va a ser en la historia eso. Para muchos lectores, para muchos públicos, porque uno hace un tipo de foto para un público determinado, pero resulta que los públicos después pueden ser muchísimo más complejos y mucho más diversos. Y en ese sentido, por ejemplo, estos espacios que uno va fotografiando, como el metro, como las calles, como las avenidas, como las personas, finalmente suceden, como bien dice Beca, en un tiempo y en un espacio. Es decir, en el momento en que se hace la fotografía y en el contexto en el cual ocurre la imagen, ¿no? Y esto a través de la historia pues nos va dando cuenta y nos va recuperando a partir de la memoria lo que somos y lo que fuimos, o lo que fuimos, lo que somos, y como bien decía Raúl, lo que seremos, ¿no? Y pues yo lo que les invito finalmente en esta reflexión que hace uno con la fotografía es también entender la ciudad, pero también entender al otro, ¿no? Y mucho de lo que yo voy haciendo a partir de la fotografía es tratando de entender al otro, porque en la medida que entendamos el otro dentro de la propia ciudad, en el metro, en el gráfico, en los edificios, en los espacios cotidianos donde trabajamos, en las escuelas, nos vamos a entender a nosotros mismos. Muchas gracias. Preguntas y respuestas. Levanten la mano, por favor, quienes tengan alguna pregunta. Primero, muchas gracias. La verdad es que es súper enriquecedor todo lo que han compartido. Me llamó mucho la atención lo que mencionaba al principio, ¿no? Con la aerofotografía, que permitía el saber si estábamos construyendo bien, o que podías juzgar, ¿no? Cómo estaba creciendo. Hoy tenemos una ciudad caóticamente bella, ¿no? Pero hay algún punto en este periodo, ¿no? Donde si ya existía esta forma de ver la ciudad, que continuó, ¿no? Con este crecimiento. O sea, pasó algo en términos de una planeación, una estrategia que provocó que la ciudad haya crecido en tan poco tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de menos de 100 años, ¿no? Esta explosión, 50 años, 60 años. No sé si me puedan compartir, a lo mejor desde su visión histórica, si ha habido un punto en el que, a pesar de ya tener esta visión, la ciudad tenía su propia vida y siguió avanzando, no sé. Yo contesto esta de volada y así nos lo vamos pasando. A ver, eso coincide con un momento fundamental y también es coincidentemente importante con la parte pictórica. Eppens pinta ese mural en el 64, ¿no? Yo te diría que esto, aunque suene retórico o metafórico, es el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador, es en los 60s, ¿no? Que muchas veces queda en nuestra memoria el 68 y la matanza, que no es cosa menor, pero en ese periodo de tiempo, Díaz Ordaz, se construye infraestructura de forma impresionante, ¿no? Cultural, educativa, de salud, deportiva y de infraestructura, ¿no? La movilidad en cuanto al metro y drenaje profundo. Y eso no paró, ¿no? Yo te diría que es una reflexión que se muestra en la exposición. La constante de la Ciudad de México está en dos obras, el metro y el drenaje profundo. Son las únicas dos obras que en el tiempo no han parado, para bien, yo creo, ¿no? Solo ha habido un sexenio, tristemente es el anterior, en donde no se ha construido un solo kilómetro de metro. En todos los demás, lo cual es todavía más encomiable, en el 80, ¿no? Cuando sucede la parte del sismo, con de la Madrid,
es donde se construye más metro, ¿no? Deberíamos tener un promedio más o menos de 25 kilómetros de metro para tener lo que en su momento se había planeado para lo que fuera hoy el metro, pero sin esa infraestructura subterránea que no se ve, y que aparte es el umbral que decíamos ahora de la ciudad superficial y lo que está en las entrañas de la ciudad, no funciona, ¿no? Y ese boom es no solamente constructor, sino que viene por un tema económico, viene por esta idea de internacionalización y de salir como mexicanos hacia el exterior, y sin duda responde a políticas económicas más allá de la buena calidad constructiva de las obras. Entonces ese momento es fundamental y hay una revisión ahí pendiente, más allá de otras cuestiones sociales, de cómo se detonó esa infraestructura en ese periodo, que es crucial, ¿no? Buenas tardes. Bueno, primero felicitarlos por el rescate fotográfico que está haciendo, y quisiera preguntarles de las fotos que tienen en resguardo, ¿dónde más se pueden encontrar, exhibirse o verse? Porque, a mí en lo particular me interesa mucho ver fotografías, me gustan mucho las fotos, sobre todo observarlas y hacer un comparativo con mi entorno actual. En la colonia donde yo vivo hay un grupo en Facebook en donde un día a la semana alguien sube por ahí una foto de un abuelito que se encontró de la colonia cuando la estaban construyendo, la casa que estaban a medio construir, que le llaman obra negra. Entonces, a mí sí me gustaría hacer un comparativo de la colonia donde vivo con las fotografías actuales que hay, o con el paso del tiempo, cómo ha ido cambiando. ¿Qué colonia? Aquí en la colonia de Tepeyac Insurgentes, estamos encerrados entre Lindavista, la Basílica y la colonia industrial. Entonces, entre comillas, es una colonia moderna vieja. Moderna vieja, digo, porque es moderna, porque es de los 30, 40 para acá. Vieja porque pues ya no estamos tan jóvenes algunos. Y entonces sí me gusta comparar las fotos. Hace poco me encontré por ahí una fotografía donde, creo que es una página de Estados Unidos, en donde hacen un comparativo del lago Texcoco con el metro de la Ciudad de México, y se ve claramente donde viví yo. Yo sí alcanzo tierrita, yo lo siento por mis vecinos que alcanzaron lago, ¿verdad? Pero donde yo vivo sí alcancé así rascando con las uñas tantito tierrita. Entonces sí me gustaría hacer un comparativo. No sé si pueda tomar alguna fotografía de las que tienen por ahí exhibidas y por ahí hacer así un Photoshop o... No, sí, sales en el mosaico del 30, o sea, sales en la primera, se ve la colonia industrial y la Tepeyac, y ahí llegaba la ciudad. Sí, ¿no? Eran los límites, era el pueblo de la villa, y de donde yo vivo, de las fotografías de los 30, yo ya no alcanzo civilización, yo creo que alcanzo campo agrícola. Pero es importante, hay un link de la Fundación ICA donde se pueden consultar digitalmente el archivo, no todo, ¿no? Y si no, después ahí hay una forma de contacto para visitarlo, y se hacen consultas a distancia, o puedes visitarnos con mucho gusto y te mandamos la información, porque sí hay cobertura casi que de los 30 hasta el 80 de esa zona. Y bueno, yo también diría que se acerquen a las redes de Fundación ICA, están en Facebook, Twitter, Instagram, y todo el tiempo están subiendo imágenes de la ciudad, de su propio acervo. Entonces creo que también, si tienen ese interés de ver más fotos, pues acérquense a las redes, ¿no? Yo última idea creo que es fundamental, además del trabajo de ellos como fotógrafos documentalistas, esta idea de como ciudadano ser cronista de tu propio lugar, ¿no? Es fundamental, ¿no? Es la única forma en que la memoria colectiva se perdura o se preserva, y que aparte puedes servir con esta mano, digamos, ante la transformación inmobiliaria para decir, oye, que hay un valor fundacional de una colonia que si no es a través de los ciudadanos, esa memoria se va a perder, ¿no? Y es lo que se asume también, si no, ¿no? Sí, de la riqueza de los archivos familiares, no hay que hacerla menos, porque en los archivos familiares puede haber material riquísimo, entonces también está interesante que lo estén compartiendo ustedes mismos, eso está padrísimo. ¿Hay otra pregunta? Aquí, pues yo creo que contestaré yo un poco a mi pregunta. Hace rato decían que el espacio se lee en el tiempo y el lugar transforma lo que sucede. Alguno de ustedes mencionaba que pues debemos de construir la ciudad o proponerla, y me preguntaba cómo. Entonces esa era la pregunta un poco que tenía para ustedes: ¿cómo construir nosotros la ciudad? Nosotros que no somos fotógrafos o que no somos arquitectos,
¿Cómo podemos construir y proponer esa ciudad? Yo tampoco soy arquitecto, tampoco soy ingeniero, soy fotógrafo y lo hago de una manera instintiva, las formas que me gustan, pues. Y creo que lo dije cuando cerré un poco lo que acaba de decir, que creo que en esta reconfiguración tenemos muchos espacios que están desaprovechados, ¿no? Las azoteas, la forma en la que nos movemos, muchas veces el automóvil, ¿no? Dependemos siempre del automóvil, vamos a 10 cuadras, ¿por qué no caminamos? La bicicleta. Esos espacios que tenemos también perdidos, ¿no? Vemos el centro histórico y veo construcciones que están abandonadas y yo digo, ¿por qué seguimos construyendo? ¿Por qué se siguen construyendo tantas cosas cuando hay tantos lugares que son tan aprovechables? Entonces, creo que la reconstrucción de esta ciudad es a partir de comportamientos personales. Eso es lo que yo creo. Puedo estar mal, ¿no? Pero a mí me está funcionando. Camino mucho y eso me lleva a conocer mi ciudad y a valorarla de otra manera. A moverme también por mis condiciones, ¿no? Mi edad, puedo moverme en bicicleta y me di cuenta que primero me movía 5 kilómetros, luego 10, luego 30. Algún día me subí a Santa Fe en bicicleta. Estoy teniendo un techo y estoy plantando nopales en el techo. Me gusta agarrar las tunas y germinarlas. Y esto creo que es una reconstrucción de un espacio donde no tenemos que depender y estar pidiéndole al gobierno. Más bien creo que nosotros mismos tenemos que ver hacia dónde queremos jalar para de nuevo, no vamos a estar aquí siempre, pero estamos muy cercanos, y yo no lo digo, lo dicen los especialistas, a que esto quiebre. No esperar a ese momento, cuando abramos la llave del agua y no salga, cuando vayamos al supermercado y no tengamos que comer. Va a llegar, y no neguemos, es como los terremotos, va a temblar. ¿Tenemos memoria? Sí. ¿La queremos ver y la queremos enfrentar? Eso depende de cada persona. Vivimos en un lugar sísmico, quiero vivir en la Roma, ok, o en la Condesa, o en nuestros lugares sísmicos, sé que va a temblar, no puedo negarlo. Y así, creo que esta reconstrucción tiene que ser a partir de lo evidente que sabemos que va a pasar y cómo tenemos nosotros personalmente que reconfigurar esto. Sí, creo que lo que apunta es muy interesante porque justo ahorita que hablas, por ejemplo, de estas grandes construcciones que es el drenaje y el metro, todavía se está construyendo drenaje para que puedan desaguar toda el drenaje que se está generando en las lluvias y los propios desechos de la ciudad, se está generando hoy en día, ¿no? Y así como el metro seguirá creciendo. Sin embargo, lo interesante que está justo con la pregunta y la respuesta que yo podría dar al respecto es, cada vez que se hace una estación del metro, la ciudad crece, ¿no? O sea, el metro cubre una necesidad que puede vislumbrar en 5 o 10 años, decir, bueno, ya arreglé el problema de llegar y llevar el metro hasta Iztapalapa, ¿no? Y uno pareciera que se cubrió una necesidad en ese momento y lo que hace es que se crece la ciudad. Se puso el viaducto, el periférico, el circuito y lo que pasó con todas estas grandes construcciones que dieron vialidad en ese momento es que la ciudad se saltó la barda del viaducto y empezó a crecer hasta Santa Fe y a todo lo que conocemos ahora. Y entonces esto va de la mano de lo que dice Arau, es si nosotros no tenemos conciencia social de qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno y la conciencia de lo que de cómo estamos conviviendo, coexistiendo con la ciudad, no vamos a poderla modificar. Y el primer punto es eso, con estas pequeñas, así como crecemos la ciudad con esas pequeñas acciones cotidianas de que bueno, pues ya pusieron el metro y ahora voy a poner un puesto y después una casa y luego un edificio, etcétera. También decir, bueno, ya no puede crecer la ciudad, entonces ¿qué podemos hacer para contribuir para que cuando menos se mantenga? Porque si sigue creciendo de esta manera
anárquica, bueno, pues nosotros vamos a morir con ella, ¿no? Entonces yo creo que la conciencia social aquí sí es muy importante, y se puede empezar con esto de cuando uno ve, se conecta con estas fotografías con el otro, con el vecino, con el amigo, con el tío, con el primo, etcétera, y decir, mira cómo era la ciudad, y eso nos da identidad, porque eso nos aferra, nos ancla a lo que somos, y por lo tanto decir, bueno, ¿qué les parece si armamos un espacio, en lugar de brincarnos la barda no lo hacemos y evitamos que alguien lo haga, etcétera? Y así es la única manera como vamos a poder construir nuestra propia ciudad. Hola, yo tenía otra pregunta. Con todo este trabajo que han hecho, para ustedes, ¿qué son las mejores obras que se han hecho en esta ciudad? ¿Las que se han hecho en las entrañas o las que se han hecho en el, digamos, en el exterior? Pues, no sé, para mí esa pregunta es dificilísima porque, bueno, yo realmente lo que más trabajo como historiadora del arte es historia de la arquitectura. A mí lo que me gusta es la arquitectura que está a nivel de calle, ¿no? Para mí, por ejemplo, fue un reto darle sentido en la exposición al drenaje o ¿no? a las obras viales un poco, porque digamos estoy ahí como muy fuera de mi elemento, ¿no? Yo no soy ingeniera, entonces para mí las mejores obras, pues es muy subjetivo, son las obras que a mí me gusta estudiar, que son esas obras de arquitectura que fueron un parteaguas para la historia de la ciudad y para la historia digamos, del arte también, ¿no? Entonces, bueno, mis obras favoritas de lo que está exhibido sería, por ejemplo, la unidad habitacional Tlatelolco. Me parece fascinante, y me parece fascinante también por lo malo, o sea, por lo bueno y lo malo a la vez, ¿no? O sea, como fenómeno urbano, arquitectónico, social, me parece uno de los espacios más alucinantes que tiene esta ciudad, pero también me encanta, por ejemplo, CU por los murales. O sea, creo que depende mucho de qué es lo que a ti te gusta de tu ciudad. A mí me gusta la arquitectura, pero creo que si nos vamos a nivel de importancia, pues quizá el metro y el drenaje son los más importantes, ¿no? No sé, es difícil contestar eso. Vicar, yo te voy a hacer un acotamiento. Lo dijiste de pasadita, según. Creo que una de las obras más importantes de México es Ciudad Universitaria. Estamos de acuerdo. Pues eso dicen los Pumas. Uno que no es Puma. Pues yo nada más sí coincido con eso. Obviamente. Pero nada más una lógica para ahora que lo vean en los mosaicos. Y es lo que dijo Beca, para la época prehispánica, el centro de la ciudad era Tlatelolco, ¿no? Y lo van a ver, cuando vean el mosaico gigante, lo que les va a quedar a la altura de la vista es ahora el conjunto urbano Namanco Tlatelolco. Y yo me atrevería a decir que es el único lugar visible en el país donde coexisten estos tres tiempos que mencionamos, ¿no? Ves la catedral, ves la iglesia, ves los multifamiliares de Pani, y aparte te puedes bajar al metro, ¿no? En un mismo lugar. Y tendrá un sesgo, un momento histórico muy fuerte, pero ustedes van un fin de semana a Tlatelolco y es buenísimo. Sí. O sea, es un espacio público con una calidad urbana y aparte con un arraigo, una identidad de la gente que vive ahí muy impresionante, ¿no? Creo que exageró Pani en los edificios más altos, hay una densidad voraz donde de pronto las entradas son umbrales muy oscuros, pero los edificios medios de 3-4 niveles, más el espacio público, es muy generoso, ¿no? Y cuenten un día las escuelas, los mercados, las tiendas, todo el área comercial que existe, es de verdad bastante notable, ¿no? Entonces, siempre va a ser muy subjetivo lo de las obras más relevantes, pero lo más interesante es que tendríamos que escoger, ¿no? Mientras en otros lugares de América Latina esta modernidad iniciaba, nosotros ya estamos de calle construyendo toda esta gran infraestructura en muchos aspectos, y entonces eso hace todavía más importante reconocer lo que hay en la ciudad. Lo que sí, también lo que no. Todos los espacios, los centros comerciales que se están construyendo, lo que se está tirando. Y el claro ejemplo es el Parque Delta, ¿no? Un parque de béisbol en el viaducto, un espacio que podría haber sido un parque, que era bello, que tenía hay unos centros comerciales más feos que hay en la Ciudad de México, ¿no? Entonces también es lo que no, y también hay que pensar en eso, lo que
este boom de construcciones, mejor tirar para hacer parques, no para hacer centros comerciales. Pero bueno, eso también queda ahí, lo que no. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quiero hacer un comentario y una preguntita. Mi comentario es, a mí en lo personal me gusta tomar fotos, pero me gusta antes de tomar fotos admirar lo que voy a fotografiar, porque sé que tal vez un día no va a estar, es muy común que suceda. Yo tengo en mi memoria una imagen muy clara de los multifamiliares Juárez, me encantaba pasar y ver el desnivel y los murales de Mérida, y un día ya no estuvieron. Hoy todavía a veces cierro los ojos y los recuerdo, pero tal vez un día ya no esté, y obviamente tener una fotografía de ese lugar pues hace que no lo olvides. Entonces lo que ustedes hacen es sumamente importante porque es conservar algo que tal vez no va a volver a estar ahí. Ahora va mi pregunta, por ejemplo con Santiago, ¿en qué momento te surgió esa necesidad de decir, bueno, yo quiero subir un dron y empezar a fotografiar la ciudad y ver cómo con el paso del tiempo va cambiando? Y un día, a lo mejor un día fotografiaste un baldío y vuelve a pasar tu dron 2 años después y el baldío ya no está, ya hay otra cosa. ¿Cómo surgió esa? Creo que lo dije un poco cuando me tocó la primera intervención, que era, al igual que Federico, llevo toda mi vida viviendo en la Ciudad de México, toda la vida. Y al ver las imágenes de Aerofoto en los Wings, por ejemplo, yo no sabía que eran de Aerofoto, pero los veía en el Wings, o en los libros, y me encantaban, o sea, me apasionaba ver estas fotografías del Zócalo con arbolitos, ¿no? Que se me hacía, eso ya es de la prehistoria, ¿no? Para mí, que me parece que es en el 30 y en el 40. Y toda esta influencia, y lo que estás haciendo, y lo que estamos haciendo, es para eso, es la fotografía, para dejar evidencia una vez más, y al empezar a hacer mi trabajo, me di cuenta que había mucho más Ciudad de México. La Ciudad de México es muchas ciudades en una, y los que vivimos en Coyoacán somos tan ajenos a los de Iztapalapa, y los de Iztapalapa son tan ajenos a los de Naucalpan, y los de Catepec a los de Milpalta, y de pronto todos nos vemos inmersos en una misma ciudad. Y entonces así fue como me decidí, y me encanta empezar a explorar y darme cuenta que esta ciudad es inagotable y que hay miles de lugares en los que no he estado, y que cuando estoy les recomiendo. Por ejemplo, lo mencioné, el Teutli es un volcán muy bonito que está entre Nopaleras acá, y se pueden hacer caminatas muy padres y subirlas, o la Sierra de Guadalupe, subir y explorar lo que hay ahí, ir a Texcoco, ir a la parte de los de la sierra que está aquí en ¿cómo se llaman? Los Dinamos, para entenderlo, el Ajusco, ir al Paso de Cortés y asomarse ahí hacia la ciudad. Entonces todo eso es lo que me inspira. Entonces me inspira porque me gusta además. O sea, para mí es un placer subirme a estos lugares, subirme a la Torre Latino y ver e imaginarme. Y entonces eso es lo que me mueve como fotógrafo, y además después encontrar como una labor que mi trabajo puede servir para que después se vea, como tú dices, si va a estar o no, no sabemos. Entonces eso es la relevancia que puede cobrar una fotografía. Y ahora, gracias a que vamos todos armados con cámaras, yo creo que todos también somos fotógrafos. Porque como tú lo dices, yo tomé una fotografía, a lo mejor un fotógrafo profesional la tomó de cierto lugar que tú tomaste. O está diciendo el compañero también que está tomando fotos de su misma comunidad, de su mismo lugar, y que quedan eso como evidencia, y que tenemos que empezar también a archivar para que después les enseñemos a otras personas como Lucía, si es que está o ya no está ese lugar. Sí, yo solo quiero agregar una cosa. Creo que es importante lo que dijo Ivette, y creo que se refleja también con otra de las preguntas que habían hecho. Que claro, aquí hay un esfuerzo profesional, ¿no? de registrar la ciudad y de archivarla, pero justo hablando como de esta idea del archivo vecinal familiar, o de lo que uno puede hacer con su teléfono, o sea, creo que no hay esfuerzo pequeño, de verdad. Y creo que una de las bondades de esta era digital, que bueno, por supuesto supone muchas problemáticas que ya habíamos discutido, es precisamente eso, que puedes ver muchos puntos de vista de la ciudad, ¿no? Y ahí puedes ver a mucha gente registrando lo que sucede en su colonia, lo que sucede en su calle, y creo que eso también es importante. Nunca no hay que hacerlo menos, porque también es gracias a esos esfuerzos que sabemos cómo se veía nuestra ciudad antes y cómo la van a ver en el futuro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien
más. Felicitaciones. Comentarios. Gracias a todos. Vayan a ver la exposición, por cierto. Por supuesto.